Los misterios del universo están en tu interior. Bienvenidos a Conocimiento de sí mismo, el camino a la sabiduría. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a las conferencias de conocimiento de sí mismo. Hoy tenemos un nuevo programa muy interesante para todos ustedes que se denomina La Ley del Péndulo. Estamos hablando de la conferencia número 29 del temario de 50 conferencias de la fase A. Para hablar de esta conferencia se encuentra conmigo un conferencista de conocimiento de sí mismo, Leonardo Reyes. Hola Leonardo, ¿cómo te encuentras? Hola Jenny, muchas gracias por volverme a invitar a participar en estas conferencias. Bueno, hoy vamos a hablar de una ley, de una de las 48 leyes que nos rigen, que hemos hablado en las conferencias anteriores. Y es una ley muy importante, ¿cierto? Que es la ley del péndulo. ¿Qué es eso de la ley del péndulo? Bueno, la ley del péndulo es una ley de las 48 leyes, nos rigen a todos nosotros. Para entender esta ley no nos queda nada más que imaginar un reloj de péndulo de esos antiguos. Entonces podríamos ver en estos relojes un movimiento oscilatorio que va de izquierda a derecha. Ese movimiento es profundamente significativo. Si nosotros meditásemos sobre ese proceso pendular, podríamos encontrar cómo todo en la vida va y viene, fluye y refluye. Entonces, esta ley lo que nos dice es que nada se queda quieto, que no hay estados ni situaciones que vayan a durar mucho tiempo o una eternidad en un solo polo. Por ejemplo, estamos hablando de la riqueza, podríamos ver un movimiento oscilatorio hacia la riqueza, pero tarde o temprano nos devolverá el polo, se devolverá el péndulo y nos llevará pues a la pobreza. ¿Sí? ¿Eso nos pasa a todos los seres humanos? ¿Todos estamos inmersos ahí? Sí, eso es una ley. Fíjate que antiguamente el dogma de la ley de evolución no existía. Los antiguos sabios entendían muy bien los procesos de la ley del péndulo y ellos calculaban con exactitud cuánto tiempo iba a durar, por ejemplo, un imperio. Entonces ellos hacían el cálculo de en cuánto tiempo empezó Roma, el tiempo en el que iba a llegar a su máximo esplendor y el tiempo en el que iba a acabar. ¿Sí? Todas las civilizaciones han tenido que pasar por este péndulo. Y aquella persona que entiende y conoce esta ley puede determinar cuánto tiempo puede durar una empresa, cuánto tiempo podría durar hasta su relación sentimental si no sale de esta ley del péndulo, porque eso va a pasar en nuestro propio mundo interior. Cuánto tiempo va a durar una casa, un vehículo, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo lo podríamos calcular? O sea, ¿cómo sabemos en qué momento se llega hasta el punto culmen de ese péndulo? Bueno, eso entrando ahora sí un poquito más en materia, el punto culmen se da cuando nosotros pensamos que estamos en el máximo grado de esplendor. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando pensamos que en una relación estamos en un momento donde la relación está al máximo, está en furor, hemos pensado que tenemos la verdad. En ese momento dice, no, eso es la felicidad. Es el amor de mi vida, es el amor siempre de voy a mi estar vida. con esta persona. Es en ese momento donde se da el punto culmen y va a empezar de nuevo a devolverse. Pero eso se dice que el amor al odio. Sobre O sea, que esa ley del péndulo no solo está en el exterior, sino también está dentro de nosotros mismos. Sí, mira que esta ley del péndulo rige todos los procesos emocionales de nosotros. ¿Sí? La alegría y después vendrá una tristeza. ¿Sí? El ánimo de emprender un proyecto, entonces vamos con todo el ánimo. Comenzamos con todo el ánimo. Sí, lo ejecutamos, empezamos con todo. Y llega un momento donde todo ese ánimo se empieza a devolver. Algo nos sale mal y ya. Claro. Ya no queremos hacer nada. Claro. La mente, todos los pensamientos que tenemos, todas nuestras ideas, están sometidos al proceso pendular. Serían pensamientos, emociones, deseos, hasta obras. Entonces, cuando el péndulo va hacia un lado,
vamos con todo el ánimo y pensamos, no, a esto le voy a dedicar toda mi vida, pero bueno, tarde o temprano empieza a volverse el péndulo y dejamos ese proyecto, porque eso pasó en nuestro mundo interior, ya no le tenemos, ¿sí? Y terminamos en el otro polo. Es como, por ejemplo, cuando uno va a comprar unos zapatos que le parecen bonitos, se los mide, sí, chévere, los compra y al día siguiente los mide. Yo, ¿por qué compré eso? O sea, no me gusta. Eso tendría que ver con la ley del péndulo. Claro. Fíjate que en el diario de vivir nosotros vamos cambiando de polo a polo, podríamos decirlo así. No me gustan los zapatos, entonces me fui para el otro polo y estoy a punto de volverlos y digo, ay, pero es que sí son como bonitos. Y entonces empiezo así. Sí, es una contradicción constante en nuestro interior. En nuestro propio mundo Pero interior. ¿cuál sería el objetivo de que exista esta ley? Ya la conocemos, sabemos que sí está, que existe en nuestro interior, pero ¿para qué? Esta ley, la ley divina, la idea para que nosotros nos demos cuenta que hay un punto matemático en el cual pasa el péndulo muy rápido, ¿sí? Ese punto matemático es el centro, es el equilibrio, es el instante. Fíjate que el objetivo de esta ley es que nosotros logremos equilibrarnos, ni irnos para un polo, ni irnos para el otro, porque en el centro de ese péndulo está la verdad. Pongamos un ejemplo, una relación amorosa. Si trato de mirar los dos polos, sería el odio, el desagrado y el amor, el enamoramiento, el agrado. Sí. ¿Cómo podrían hacer esas personas para llegar a ese centro? Bueno, primero que todo debemos entender qué nos aleja del centro, para poder luego entender qué nos acerca al centro. En una relación que estamos hablando, empiezan unas cargas emocionales de forma afectiva, lo cual nos empieza a llevar a un polo, hasta que empieza a darse un derroche de energía, puede ser emocional o sexual, empiezan a dar relaciones sexuales, degeneramiento, y empieza a devolverse. ¿Sí? Ya empieza a haber hastío, cansancio, mamera, odio, ya uno empieza a verle los defectos. Pasa por el centro, pero pasa muy rápido, ¿sí? Y ¡pum! Ya entramos en desagrados, hasta que cuando estamos en el otro polo, no queremos saber nada de esa persona, queremos separarnos, la odio o lo odio. Entonces, ¿qué pasó? Esa carga emocional de odio, de resentimientos, ahí es cuando uno dice, yo no sé qué le di a esta mujer, Dios mío. ¿Qué es? O inclusive uno podría decir, nunca volvería a estar con esa persona, no quiero volverlo a ver en mi vida. Y no falta que se vaya el péndulo para el otro. Pues cuando uno dice eso, lo que hablábamos ahorita, cree que tiene la verdad. Creo que no, yo cometí un error, yo ya aprendí, yo no volveré a caer en las garras de esa usurpadora o de ese usurpador. Es ahí en ese momentico, bueno, y ahí gasta mucha energía. Claro. Entonces el péndulo empieza a devolverse, de pronto empieza a mirar fotos, empieza, sí, poco a poco, cuando se da cuenta, los buenos momentos. pasó por el centro y empieza ahora sí de nuevo a enamorarse, vuelve y se encuentran, dicen, no, ahora sí la relación va a mejorar porque sí, eso fue ahora muy bien. ¿Y cuál es el problema? Que el derroche emocional y el derroche de energía hasta sexual se vuelve mayor. Entonces eso hace que el péndulo entonces aumente más hacia el otro lado. Claro, y si sube más, y pues, si sube más, va a pasar más entonces rápido. El dolor es mayor. Y si sufre más, el enamoramiento va a ser mayor. Entonces en ese momento, y algo también que sucede, es la velocidad del péndulo. Fíjate, claro. Por ejemplo, hablando de los procesos emocionales, hay relaciones donde en un solo día pasan del agrado al desagrado, de estar peleando a estar contento, más de 8 o 10 veces en un solo día. Claro, está el péndulo general, pero es también como que se va dando pequeños péndulos donde, qué fastidio, ay, pero perdóneme. Entonces las relaciones se terminan volviendo monótonas y fastidiosas, y la verdad, en el centro del péndulo está el amor. O sea, ¿qué quiere decir? Que en ese caso, pues se está alejando cada vez más de encontrar una relación consciente y una relación estable. Podríamos deducir entonces que esa búsqueda del ser humano, del placer, estaríamos buscándolo en un polo, ¿no? Claro. Y al estar buscando el placer en ese polo, siempre terminaríamos en el dolor. O sea, ahí no estaría la felicidad, ahí no estaría la verdad. No. La verdad estaría en la ausencia del placer y en la ausencia del dolor. Entonces ahora vamos a hablar, ya explicando un poco cómo se mueve y cómo nos vamos alejando del centro del péndulo. Ahora tendríamos que empezar a hablar cómo empezar a recuperar el centro.
Entonces, la verdad está en el aquí y en el ahora. En el centro del péndulo está el instante, el ya, lo eterno. Ahí está la eternidad, porque el resto es pasajero. Cuando empezamos a vivir en el instante, en el aquí y en el ahora, y empezamos a autoobservarnos de momento en momento, pues vamos a empezar a darnos cuenta la dualidad de la cual estamos hablando. Empezamos a sentir desagrado por alguien. Entonces, si yo estoy sintiendo ese desagrado, pero estoy en el centro, estoy en el instante, podría eliminar ese polo. Entonces, Madre Divina, mátame este yo del desagrado. Y vuelvo al centro. Y vuelves al instante. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Vuelve y sientes desagrado. Ay, pero es que no me hace caso. Entonces, Madre Divina, mátame este yo. Y si sigas haciendo ese ejercicio, y como estás en el instante, te das cuenta el momento exacto en el cual ahora empiezas a pensar, ay, pero no es tan mala persona. Entonces en ese momento ya dices, ¡ay! Me empecé a pasar por el otro. Me estoy dando como muy Madre duro. Divina, mátame este yo. Sí, yo como que ya debería perdonarla. O sea, ya, entonces tú misma te diste cuenta que pasaste para el otro polo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que en la medida que tú vas matando esos yoes, ¿sí? Entonces va perdiendo energía la parte positiva del péndulo. También va perdiendo energía la parte negativa del péndulo. Y cada vez más el péndulo empieza a devolverse cada vez con menos intensidad. O sea, empiezas a sentir menos rabia, pero también empiezas a sentir menos desfogue emocional, ¿sí? Hasta que llega un momento donde se acabó ese ego. Y cuando se acaba el ego, porque lo eliminaste en los dos polos, llegaríamos a la verdad. Llegaríamos a lo que es el verdadero amor, una relación estable, en el caso que estamos hablando de la parte emocional. ¿Sí? Entonces es así como podemos empezar a llegar a la verdad. Volviendo al mismo ejemplo, en la relación amorosa, entonces estaríamos matando desagrados y estaríamos matando agrados, ¿cierto? Pero entonces al matar los desagrados y los agrados, pues llegará el momento en que uno dice, pero entonces ¿qué voy a sentir por esa persona? Porque normalmente, digamos, uno cuando uno está con la pareja está pensando cosas agradables, por ejemplo, ay, nos vamos a ver mañana, entonces estamos, ahí eso sería importante eliminarlo, ¿cierto? Claro, porque eso te va a llevar a un proceso que se llama frustración, y cuando te frustres porque no puedes hacer todo lo que imaginaste que ibas a hacer con tu pareja, para el lado desagrado, entonces vas a empezar a sufrir. Pero podría darnos miedo pensar en que, bueno, ¿y entonces ahora qué voy a sentir? Pues mira, lo que sucede es que la mente no conoce la verdad, no conoce el centro del péndulo. Los defectos, los yoes, el ego no conoce el centro del péndulo. Solo el espíritu puede conocerse a sí mismo. Y cuando eliminamos todos esos defectos de agrado y de desagrado, entonces sentiremos lo que es el verdadero amor, que es algo que se vuelve eterno, es algo que es pleno para siempre, que no tiene que ver con las ideas de agrado o de desagrado que nosotros tenemos. Eso es algo que cada uno de nosotros tiene que comprobar. Es algo desconocido para nosotros, pero valdría la pena arriesgarse a llegar allá, a sentirlo. Claro. Ahí estaría la verdad, estaría la felicidad, estaría todo lo que tanto estamos buscando, pero no sabemos dónde encontrarlo. Sí, en la ausencia del dolor y en la ausencia del placer está la felicidad. Y tú vas a empezar a experimentarlo porque cuando, por ejemplo, empieza el proceso pendular a ir cada vez más despacio, está pasando muchas veces por el centro. Entonces, cuando ya está pasando eso, tú ya logras ver la verdad. Ya logras saber, ay, mire, esta es la verdadera emoción consciente. Esto es... Y curiosamente, la verdad siempre está relacionado con esa escalera que nos puede llevar a Dios, que nos puede llevar al despertar de nuestra conciencia. Hablando de Dios, me surge una pregunta y es, cuando una persona está, digamos, en la posición de que no cree en Dios, que es completamente ateo, pero otra persona está en la posición en que cree muchísimo en Dios, en que todos los días le reza, habla de Él, estaremos hablando de un polo, ¿cierto? En los dos casos. Sí, eso vale la pena que lo estudiemos, porque podríamos encontrar en un polo del péndulo todas las corrientes ateas y materialistas que creen que tienen la verdad. Pero en el otro polo podríamos encontrar todas las corrientes espiritualistas. Dentro de eso hablamos de diferentes cultos y religiones que creen tener la verdad. Pero esto es algo que es comprobado, como es un proceso pendular. En cualquier momento un ateo, al momento de un fuerte temblor, que queda atrapado
en una casa o en lo que sea, en ese momento ese ateo ¿Se acuerda que sí? se acuerda que existe Dios y Y lo se llama. vuelve el fanático religioso más fuerte, ¿sí? Bueno, y si lo llegan a encontrar y se llega a salvar, apenas sale, entonces se vuelve hasta líder Dios me espiritual. salvó, entonces ¿Sí? ahora sí creo. Entonces podríamos decirlo así, que ese polo del ateo es una farsa. Ujú. ¿Sí? O sea, Así que el como ateo no existe, así realmente el como ateo que no del amor al odio Hay un paso. hay un paso, del Pero- ateísmo al espiritualismo hay lo mismo. Ujú. ¿Sí? Pero sí es cierto, es una farsa, como tal no existe. Es que lo único que existe es el centro del péndulo, la verdad. Ahora, una persona que está en una corriente espiritual, alaba a Dios, le pueden empezar a pasar algunas cosas que puede percibir como injustas y puede terminar volviéndose uno de los ateos más terribles. Claro, porque muchas personas piensan que de pronto Dios tiene mucho que ver es con que les vaya bien, que les salgan bien los negocios, que sus hijos estén bien, y si de pronto se le muere un hijo, o pierde el trabajo, o cae en bancarrota, entonces Y la empieza persona... a pensar, pero ese señor que es ateo si le va Dios no bien. existe, o sea... Y de igual y se va forma para el puede otro polo. irse para el otro polo. Pero lo importante acá que vale la pena reflexionar es que ninguno de los dos tiene la verdad. Porque la verdad no es un concepto de la mente. La verdad es algo que está en el centro. Y por ejemplo, para llegar al centro, teníamos que eliminar todos nuestros defectos ateístas. Ujú. Y tendríamos que estudiar todos nuestros defectos y eliminar todos nuestros defectos espiritualistas, que le gustan esos temas, ¿sí? Todos esos estados de fanatismo. Y al eliminar esos dos defectos, podríamos llegar a lo que es el centro. Podríamos llegar a lo que es la verdad, a lo que es Dios. ¿Qué pasaría con una discusión de dos personas que están en el polo espiritualista, pero son, digamos, de diferentes religiones? Entonces está acá una persona de determinada religión y de otra religión y están discutiendo porque no, yo tengo la verdad, no, yo tengo la verdad. ¿Ahí Claro. los dos están en el mismo polo? ¿O cómo es ahí? Sí, mira, esto que es es muy algo curioso. muy interesante hablarlo porque cuando una persona está en un polo, ¿sí? En cualquiera de los dos polos, entonces él cree que tiene la verdad. Sí. ¿Sí? La persona que está en el centro no es que cree que tiene la verdad, sino que es la verdad. ¿Me entiendes? Una cosa es creerlo y otra cosa es ser la verdad, tener completa convicción. Y seguramente si uno está en el centro no se va a poner a discutir. Exacto, una persona que no está en el centro, que está en el centro comprende al polo que está peleando y al otro polo que está peleando. Cuando una persona se encuentra en un polo, va a criticar al que está en el otro polo. O sea, el ateo va a criticar al fanático religioso y el fanático religioso va a criticar al ateo. Pero como no tiene la verdad, si yo estoy en un polo fanático y me encuentro con otro fanático que defiende otro, sí, en conclusión, ninguno de los dos tiene la verdad, porque así mismo uno pelea con las mismas personas que están en el mismo polo de uno mismo. Entonces, esto nos permitiría entender que cuando estamos juzgando a otro, cuando estamos criticando a otra persona, no estamos en el centro del péndulo, no tenemos la verdad, estamos polarizados. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos cualquier tipo de discusión, defendemos nuestra verdad, estamos con determinadas personas y queremos, no, es que yo tengo la razón, ¿estaríamos perdiendo el tiempo ahí? Sí, porque no hemos llegado a la conciliación. Si nosotros, por ejemplo, en ese momento dijéramos, bueno, espere a ver, ¿en qué polo se encuentra esa persona? Entonces veo todos los puntos de vista. Luego me analizo, ¿en qué polo estoy yo? Estoy en este polo defendiendo esta idea, en control. Entonces, si yo me paro en el centro del péndulo y empiezo a matar todos mis defectos que quieren defender mi idea, que eso es un proceso de orgullo intelectual, donde yo creo que tengo la razón, y empiezo a eliminar todos los defectos en el otro polo, que como que sí, como que yo lo dejo, como que sí, y elimino los dos polos, entonces podría llegar a algo que se llama la síntesis y podría llegar a una verdadera conciliación. ¿Podríamos darle algún concepto a la verdad? ¿Podríamos describirla? Decir, esta es la verdad. Como íbamos hablando, la verdad está en el centro del péndulo. Y para llegar al centro del péndulo, tenemos que haber eliminado los dos polos. Esto lo que nos quiere decir es que la verdad no es un concepto de la mente. Nosotros debemos reflexionar que nosotros no somos la mente. La mente es un instrumento que puede utilizar la conciencia como lo puede coger el ego. Pero
no somos la mente. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad no es un concepto, no es algo que la mente pueda decir, ay, la verdad es tal cosa, no, porque cuando apenas la mente dice que la verdad es tal cosa, pues aparece la ley del péndulo diciéndonos que va a existir la antítesis a esa idea que yo estoy diciendo. Entonces la verdad no es la mente, la verdad es el silencio interior. La verdad es algo que aparece cuando hemos eliminado lo bueno y hemos eliminado lo malo y hemos extraído la sabiduría. Por eso la mente no puede conocer la verdad, jamás la ha conocido. Si eliminamos la mente, la podemos experimentar. Desde ese punto de vista, la ley del péndulo nos estaría ayudando a encontrar la verdad. Claro. Porque nosotros normalmente decimos, la verdad es esta, ¿sí? Entonces yo pienso que las cosas son así y ya. Y si nos mandan para el otro lado del péndulo, pues allá vamos a decir, no, ahora la verdad es esta. Claro. Pero si nosotros somos inteligentes, pues vamos a darnos cuenta que hay una contradicción y que en ninguno de los lados está la verdad. Claro, porque cuando tuve estas cosas pensaba esto, pero ahora que tengo estas pienso esto. Entonces, ahí está. Ya pasé por los dos polos. Ahora encontremos la síntesis, ahora logremos lo que es el silencio interior, logremos autoobservarnos para encontrar la verdad. En todas las conferencias hemos dado siempre un ejercicio, ¿sí? Entonces me gustaría que en esta conferencia nos hablaras cuál es el ejercicio de la herramienta que vamos a utilizar, que vamos a empezar a practicar para encontrar esa verdad, para encontrar ese centro del péndulo. Bueno, entonces lo primero que debemos entender es que el centro del péndulo, como lo hemos dicho, está en el instante, está en el aquí y en el ahora. Y para centrarnos en el centro del péndulo, entonces tenemos que empezar a autoobservarnos, empezar a ir aquí, ahora, relajarnos. Ese es un ejercicio que tenemos que hacer a cada momento. Bueno, una vez ya estamos en este ejercicio, debemos entender que el péndulo dentro de nosotros, podríamos decirlo así, que nuestro cuerpo es pendular, como lo podemos ver acá en el gráfico. El centro del péndulo dentro de nosotros mismos está acá en el corazón. Entonces, el ejercicio va a consistir en vivir en el instante y concentrarnos en el corazón. Mientras estamos en el corazón, vamos a darnos cuenta del proceso pendular. El proceso pendular se va a dar de la siguiente forma. Si sube el péndulo, es porque nuestra mente empezó a hablar. Si baja el péndulo, es porque empezamos a sentir una emoción, o un agrado o un deseo. Entonces, este ejercicio consiste en mantenernos concentrados en el corazón a cada momento, y cuando el péndulo suba a hablar cualquier cosa en nuestra mente, vamos a eliminarla, como lo hemos venido explicando. Madre Divina, mátame este pensamiento, y vuelvo al corazón. Y cuando empieza a sentir una emoción de tristeza, de nostalgia o un estado de morbo, o sea, el péndulo bajó, entonces Madre Divina, mátame este yo, y me mantengo en el centro del péndulo. Tú dices que el péndulo bajó porque las emociones se sienten acá, ¿no? Sí, bajó deseo. Emoción, deseo y parte sexual. Y subió porque ya sube a la mente y me quiere dar una orden de hacer algo. Yo tengo que estar en el corazón. Acá. En el corazón. No me puedo dejar sacar de ahí. Exacto, entonces si me mantengo en el corazón, voy a poder ver la verdad. ¿Pero cuál verdad? La verdad de mi interior. La verdad de lo que yo estoy pensando, la verdad de lo que yo estoy sintiendo. Me podría dar cuenta si estoy sintiendo envidia, o lo que quiero decir lo voy a decir por orgullo, o por criticar a alguien, o por hacerle daño a alguien. Esa es la verdad, eso es lo que puedo modificar, y eso es lo que verdaderamente importa. Excelente, Leonardo. Está muy interesante esta información acerca de la ley del péndulo, porque podemos empezar a aplicarla en nuestro diario vivir y dejar de pensar que realmente ya tenemos la verdad, porque eso nos alejaría de tener un acceso real a ella, y la verdad no se puede conceptualizar. Claro, exactamente. Lo importante es que acabemos con este proceso pendular emocional. Si estamos sintiendo agrados, si estamos sintiendo desagrados, si afirmamos algo en nuestra mente o al contrario lo estamos contradiciendo, es necesario eliminarlos. En la ausencia de la eliminación del ego, pues va a aparecer eso que es la sabiduría, el conocimiento interior. Bueno, gracias, Leonardo, por colaborarnos el día de hoy. Seguiremos hablando de estos temas de conocimiento de sí mismo en otras conferencias. Si ustedes quieren tener más información, pueden, o de pronto quieren saber dónde están las conferencias presenciales, pueden ingresar a la página web www.conocimientodesimismo.com.co. Ahí van a encontrar toda la información acerca de las salas de conferencias en todo el mundo.
Y también si quieren seguir escuchándonos, pues seguiremos subiendo más conferencias acerca de estos temas. Hasta pronto. Hasta pronto.